El método DT siento que es algo que me ha ayudado y me ha facilitado la existencia y la vida tanto a mí como a mis pacientes, por varias cosas. Como hemos trabajado y mejorado mucho en evaluación y diagnóstico, y hemos hecho procesos y pasos a seguir según el tipo de patología, como el diagnóstico post-extracción, diferentes clases de test, ha sido mucho más fácil ver qué problema, cuál es la patología del paciente y en base a eso hacer el tratamiento que más se le corresponde al paciente o con el que el paciente se adhiera con mayor efectividad y facilidad. También ha sido más fácil explicarle al paciente qué tiene, por qué lo tiene, cómo funciona el dolor, cómo funciona la terapia, todo eso ha sido muy fácil. Entonces, obviamente mis resultados también a nivel de mi práctica clínica ha subido mucho porque mi margen de error ha bajado muchísimo. Entonces recomiendo encarecidamente cualquier profesional que pueda tomar el EDT debería ser obligatorio. Soy Esmeralda Pacheco Calderón, de 42 años, de Chihuahua, México. Antes del curso, mi práctica clínica no era buena, pues no ayudaba verdaderamente a mis pacientes. Los ayudaba con su dolor solo por un tiempo, pero después el dolor regresaba. Económicamente no estaba nada bien, pues no lograba retener a mis pacientes. Después de adquirir el curso Dolor Lumbar 2.0, todo esto cambió. Fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. Ahora mi práctica clínica es en base a la evidencia científica. He ayudado a muchísimos pacientes con su dolor, he salvado de cirugía a bastantes pacientes que era el único remedio que sus doctores tenían para aliviar su dolor. Supieron de mí, tomaron las terapias y les regresé su independencia. Hola, soy Carlos Cabeza, tengo 35 años de edad, soy kinesiólogo de profesión, tengo varios años de experiencia en el área musculoesquelética y cuando adquirí el curso Dolor Lumbar 2.0, no solo siento que rompí varios paradigmas respecto a lo que es evaluación y tratamiento, sino que también siento que adquirí una herramienta muy valiosa a la hora de tratar en la clínica. Por lo tanto, esto también se vio reflejado y se ve reflejado ahora en mí en el área económica, ¿por qué no decirlo? La remuneración ha sido un poco mejor, ya que uno se atreve a darle un valor agregado y cobrar un poco más el servicio que nosotros entregamos, porque me siento con la confianza de hacerlo, porque la adquieres mediante esta formación académica. Por eso los dejo invitados a todos, que al igual que a mí, les sirva este curso y adquieran ese conocimiento que está respaldado con estudios científicos y aterrizado de manera que todos podamos entenderlo con material en la plataforma y así poder generar. Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy bien. Estoy muy feliz que ustedes estén aquí. Eh, Quiero agradecerle a todas las personas que están junto conmigo en este segundo día. Quiero dar las gracias a todas las personas que están aquí, que están desde Colombia, tenemos gente desde México, tenemos Colombia, México, Chile, Ecuador, tenemos bastante gente. Yo creo que hoy día vamos a tener más personas de Ecuador, no sé por qué, tengo un pensamiento que podemos tener más gente de Ecuador, así que quiero darles las gracias a ustedes por la participación del día de hoy día, porque hoy día se vienen muchísimas, muchísimas cosas. Hoy día quiero agradecerle a todos los que están aquí y principalmente decirle algo que es algo que no tiendo a repetir mucho, ¿ya? Si estás aquí hoy es porque no eres parte de la mayoría, así como lo oyes. No eres parte de la gran mayoría. Es más, cuando nosotros hablamos de el éxito, mucha gente piensa que el éxito no es posible, que el éxito no es para todos, que el éxito es un poco esquivo. Pero déjame decirte que la única forma de nosotros tener éxito es cuando realmente somos una persona que tiene convicciones y que trabaja hasta el final para conseguir lo que quiere. Es una persona que no para, que no desiste, que no deja de lado, que no se ahuyenta fácilmente y que todo esto permite realmente que nosotros podamos ayudar al prójimo. Entonces no quiero prolongarme en esto, sino que quiero ya rápidamente ir a la presentación y para eso voy a compartir mi pantalla rápidamente aquí. Así que
Vamos a ver si aparece. Perfecto, nos aparece la segunda clase. Y aquí les quiero dar la bienvenida entonces a la clase de hoy día, que vamos a hablar sobre los 3 pilares de la fisioterapia moderna, a los 3 pilares que te van a llevar realmente a salir de donde estás y ir al próximo paso, ¿ok? Entonces, quiero darte la bienvenida a estos 3 días, que ya estamos en el segundo día. Hoy día tenemos una invitada especial, así que no te lo puedes perder. Y dentro de estos 3 días vas a poder descubrir lo más actualizado que existe dentro de la fisioterapia moderna. Entonces, es muy importante que ustedes vean y entiendan cómo van a poder trabajar en este proceso que sin duda les va a ayudar bastante en su día a día, ¿ya? Las personas que están entrando ahí vayan colocándole me gusta, tenemos solamente 97 me gusta y tenemos casi 1000 personas aquí en nuestro en vivo. Vamos a esperar algunos minutos ahí para que las personas puedan colocarle me gusta abajo, suscríbanse a nuestro canal, participen, coloquen en el chat de dónde están participando, porque de esta forma nosotros vamos a poder saludarlos, vamos a poder estar y ver cómo realmente ustedes están ahí en sus ciudades, países correspondientes, ¿vale? Así que vamos a colocar la diapositiva aquí rápidamente. Les quiero agradecer a cada uno de ustedes ahí la participación. Tenemos gente desde el oriente de Bolivia, tenemos gente, me perdí aquí. Chile, México, Chiloé, mira qué genial, Chiloé, Cali, me perdí aquí, Panamá, tenemos gente de muchos lugares. Así que vamos a arrancar para no perderme ya. Quiero agradecerle a todas las personas que están ahí desde los diferentes países. Quiero que ustedes pongan atención y no sé si ustedes sabían, pero yo les pedí el día de hoy que ustedes dejaran un lápiz y un papel para poder estar haciendo algo que para mí es muy importante. Necesito que ustedes entiendan y presten atención que ahora tenemos que estar aquí todos juntos para poder participar de lo que se viene. Entonces, en estos 3 días que les mencioné, vamos a trabajar a full, vamos a entender todo lo que está pasando dentro de la fisioterapia moderna. Ayer hablamos del dolor discogénico, hablamos de un montón de cosas que no se lo pueden perder. Y como les dije, el día de hoy, como les acabé de mencionar anteriormente, si estás aquí hoy es porque no eres parte de la mayoría. Eso hay que dejarlo muy, pero muy claro. No eres parte de la gran mayoría. ¿Y por qué no eres parte de la gran mayoría? Porque el éxito, aunque es posible, no es para todas las personas. Ayer ustedes vieron que llegamos a más de 2.700 personas. Hoy día estamos con 1.000. Y es eso. No es falta de acceso, no es falta de oportunidades, sino que muchas veces es falta de querer seguir, de querer continuar, de querer dar el próximo paso, de querer entender que el éxito es continuar firme y fuerte y no dejarte llevar por las distracciones del día a día. Así que quiero darle las gracias a todos ustedes por estar aquí junto conmigo este segundo día, junto con los invitados, porque realmente ustedes ya hacen parte de una minoría y no se sientan mal, porque esta minoría es la que va a hacer la diferencia en toda América Latina. Así que siéntete honrado de estar aquí. Agradezco a cada uno de ustedes por su participación. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Hoy empieza un camino para formar parte del 1% de los fisioterapeutas de América Latina, así como lo oyes. Esto nosotros ya lo sabemos. Entra un montón de gente, pero después, a lo largo, las personas que quieren realmente tener éxito, las personas que realmente quieren llegar al final de esto, es solamente el 1%. Así que estamos hablando no de 1% de elite, no de los que, wow, son de la elite, sino que 1% que evalúa, diagnostica y trata con dirección, que no improvisa, que no depende de técnicas vacías y de lo último que apareció en redes sociales, sino que elige cuáles son las técnicas basadas en evidencia. Y déjame decirte algo, que elige dónde trabajar y no es elegido solamente por sobrevivir. No es elegido solamente para estar donde está el dinero, sino que él puede tener la elección, él puede decir, mira, ¿sabe qué? Yo quiero trabajar aquí, yo quiero trabajar acá, yo quiero hacer de esta forma, quiero hacer de esta otra forma, y así ser parte del 1% de los fisioterapeutas que cumple con lo que quiere, ¿ya? Es muy importante mencionar que el evento aquí, que es totalmente enfocado para fisioterapeutas y kinesiólogos, y el foco de esto es para realmente capacitarlos, ¿ya? Entonces, quiero que ustedes entiendan esto,
quiero que ustedes hagan parte de este proceso y quiero que ustedes me digan cuántos de ustedes van a ser parte de este 1%. Quiero que escriban 1% aquí. 1%, todas las personas que quieren hacer parte de este grupo selecto, de este grupo pequeño, de este grupo que realmente está enfocado en ser un grupo junto y está realmente con la finalidad de querer valorizar la profesión. Así que vayan colocando aquí cuántos de ustedes, Yara Díaz coloca 1% también. Tenemos gente de varios lugares que está colocando 1%, Germán Ramírez, Matías Rojas, Diego Pinto, René Morales, y por ahí vamos, un montón de gente ya comenzó a escribir 1%. Qué bueno saber que ustedes son parte y quiero que ustedes se sientan escogidos como el 1% de los fisioterapeutas de América Latina que realmente busca entregarle lo mejor al paciente. Y como les dije en la clase de ayer, yo les pedí que tuvieran una hoja y un papel. Y esa hoja y un papel es para hacer lo siguiente. Yo quiero que en lo próximo escriban ustedes en esa hoja todos los miedos, todas las dudas y todas las frustraciones que te vienen a la cabeza cuando piensas en tu práctica clínica. Yo quiero que tú coloques en ese papel, voy a dar algunos minutos, simplemente cuáles son los miedos, las dudas y las frustraciones que te aparecen cada vez que vas a evaluar a un paciente. Confía en mí, no te juzgues, solo anótalo. Miedo tal vez a no tener resultados, miedo de que el paciente no regrese, miedo de no estar a la altura, pero necesito que tú lo anotes y lo anotes ahora, porque al final de esta clase vas a entender algo que puede cambiar tu forma de ver la fisioterapia para siempre. Entonces yo quiero que tú anotes rápidamente, escrito en una hoja de papel, en limpio, no puede tener nada más escrito, una hoja en limpio, cuáles son tus miedos, dudas y frustraciones que te aparecen cuando piensas en tu práctica clínica. Quiero que ustedes vayan colocando y quiero que ustedes vayan escribiendo sinceramente. Yo no voy a poder leer eso. Es un ejercicio entre ustedes y ustedes mismos. Es entre ustedes de ahora y ustedes del futuro. Así que no necesitan escribirlo aquí en el chat, necesito que lo escriban en una hoja de papel que va a quedar junto con ustedes. ¿Ok? Entonces vayan escribiendo y a medida que ustedes van escribiendo, vayan anotando 3, 4, 5 posibilidades o 5 frustraciones o 5 miedos que le aparecen al momento de hacer tu práctica clínica. ¿Ya? Nadie lo va a leer, así que no te juzgues, solamente anótalo. Anótalo. ¿Ok? Entonces es muy importante que ustedes hagan eso porque hoy día en nuestra segunda clase realmente vamos a arrancar con todo. ¿Ya? Yo hoy día hice ese ejercicio, yo también lo hice, ¿ya? Para que ustedes sepan, porque muchas veces las personas piensan que solamente los otros los hacen, yo también lo hice, y quiero que ustedes también lo hagan en ese papel, rápidamente, ¿ok? Al momento de hacerlo, yo creo que hay el tiempo suficiente, vamos a avanzar entonces, no necesitan colocarlo aquí, chicos, en el chat, colóquenlo en su cuaderno, en su hojita, y esa hojita la van a arrancar y la van a dejar al lado. La van a dejar porque la van a ver varias veces el día de hoy. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, yo creo que ustedes sepan, porque mucha gente me va a preguntar, profe, ¿y el certificado? El certificado se va a entregar después de la última, que es la tercera clase. Porque mañana van a aprender algo que van a tener que poner en práctica el día viernes. Van a poder ponerlo en práctica el día siguiente. ¿Ya? Así que mañana podemos hacerlo y vamos a encerrar con llave de oro todo este proceso, ¿vale? Entonces, como vimos el día de ayer, tuvimos la clase 1, que fueron las deficiencias ocultas del modelo tradicional de la fisioterapia. Hoy día vamos a hablar sobre los 3 pilares de la fisioterapia moderna. Y mañana, que para mí es la mejor clase, la tercera clase, en donde vamos a tener la oportunidad única de ganarse la vida con fisioterapia basada en ciencia y resultados. O sea, vamos a entendimos ayer cómo están algunas dificultades y cómo está obsoleto el modelo que utilizamos. Hoy día vamos a hablar los pilares y luego mañana van a entender cómo utilizar eso en su día a día. Porque ayer vimos bastante teoría, hoy día vamos a ver un poco más de teoría, pero mañana vamos a ver cómo esto lo aplicamos en la práctica, cómo esto lo sacamos del papel, que es la gran dificultad que tenemos como fisioterapeutas, y lo llevamos a la realidad. Porque todos hablan bonito, todos hablan
lindo en el papel, cuando habla con colegas, pero al momento de colocar las manos en el paciente, al momento de querer tener los resultados, no los obtenemos. Así que yo quiero que ustedes entiendan esto y se preparen para el día de mañana, ¿ok? Entonces, el día de ayer, recapitulando rápidamente para las personas que no pudieron participar, que no pudieron salir antes, etcétera, es la base de todo una buena evaluación, para después irnos a hacer un buen diagnóstico y luego de este diagnóstico diferencial poder rápidamente hacer un tratamiento enfocado en el paciente. ¿Ok? Entonces, al momento que nosotros entendemos eso, que tenemos que hacer una buena evaluación y un buen diagnóstico, entendemos que el 80%, presten bastante atención porque eso lo dejé claro ayer, 80% del resultado de tu paciente viene de la evaluación y el diagnóstico y no del tratamiento. Y como les dije el día de ayer también, nosotros fuimos entrenados, fuimos preparados por la universidad y por la malla curricular de la universidad para ser técnicos. Nos enseñaron a trabajar aplicando técnicas, nos enseñaron a buscar técnicas. Cada uno de ustedes se desespera buscando un nuevo método, una nueva técnica, una nueva forma de poder atender a sus pacientes. Pero no de raciocinar, sino que solamente de aplicar una técnica. Porque la universidad nos enseñaron solamente a ser técnicos. ¿Ok? Entonces guarda eso porque nos enseñaron solamente a ser técnicos. Y yo quiero desconstruir eso y quiero preparar este 1% de personas, que hay más de 1.200 fisioterapeutas ya. Quiero desconstruir eso y generar fisioterapeutas, como lo mencionamos el día de ayer, de forma que sean independientes, que no dependan de diagnósticos de otros profesionales y que puedan buscar la salida para que seamos primera atención en toda América Latina. Entonces, esos fisioterapeutas tienen que trabajar diferente del resto. Por eso tú haces parte de la minoría del resto. La mayoría quiere buscar técnicas, pero no quiere entender una metodología. La mayoría de las personas quiere solamente saber aplicar y no pensar por qué lo está haciendo. La mayoría solamente quiere ejecutar, pero no parar para pensar cuál es lo mejor para el paciente, ¿ok? Entonces, ayer hablamos que dentro de las posibilidades que tienes en todos los pacientes existen tres posibilidades de que tu paciente que está al frente tuyo puede tener. Puede ser una persona que predomine el aspecto biológico, puede ser una persona que predomine el aspecto social y puede ser una persona que predomine el aspecto psicológico. Y eso lo vemos en todos los días. Todas las personas que están frente a nosotros pueden tener esas tres posibilidades. Y para eso les mencioné el día de ayer que tenemos que, presten atención a lo que voy a decir, que tenemos que tener medidas objetivas, medidas que se puedan realizar en varios pacientes, que se puedan replicar, ¿ok? Entonces no puede ser el pensamiento que yo tengo, no puede ser lo que yo imagino, tienen que haber escalas medibles, objetivas, no subjetivas, objetivas para evaluar estos pacientes, porque tenemos pacientes que pueden predominar la parte biológica, o sea, la parte nociceptiva, y pacientes que pueden predominar la parte psicológica o social. Entonces, el aprendizaje basado y centrado en el paciente nos hace cambiar totalmente nuestro paradigma biomédico de querer solamente entender un examen de imagen, de querer solamente entender una resonancia, una radiografía, un ultrasonido, y no darnos cuenta que estamos frente a un paciente que sí tiene la esfera biológica, también tiene la esfera psicosocial. Entonces, mucho ojo con eso, porque eso fue lo que vimos ayer y nos dimos cuenta que antes de pensar en solamente la parte biomecánica, evaluar postura, evaluar exámenes de imagen, evaluar estático a nuestro paciente, tenemos que entender que el dolor es multifactorial. Y como multifactorial tiene factores psicológicos, sociales, estilo de vida, etc. ¿Ok? Entonces, ayer también hablamos sobre los tres tipos de fisioterapeutas. De los fisioterapeutas motivados, que son las personas que se mueven por la emoción y defienden una técnica con uñas y dientes. Hoy día vemos todavía personas que defienden la quiropraxia, la osteopatía con uñas y dientes, que defienden el kinesiotape con uñas y dientes, que defienden el TENS con uñas y dientes, y no se dan cuenta que están siendo solamente fisioterapeutas motivados, fisioterapeutas emocionales, que están enfocados y defendiendo una técnica, siendo que al momento que le colocas emoción a algo, pierdes la razón. Entonces, al momento, quiero que recuerdes eso, al momento que tú le colocas emoción a algo, pierdes la razón, ¿ok? Luego de eso vimos la parte de fisioterapeutas freelancer, que son los fisioterapeutas que quieren buscar a través del ego los resultados y destacarse.
Y por último, los fisioterapeutas dueños de clínica que solamente quieren, ¿qué? Solamente quieren el lucro, ¿ok? Entonces, ayer hablamos de fisioterapeutas centrados en el ego, centrados en la motivación, centrados en el lucro y por último el fisio sniper centrado en ¿qué? En el paciente, ¿ok? Y es ese fisio sniper que quiero que ustedes se transformen, ¿ok? Así que coloquen aquí abajo cuántos de ustedes van a ser fisio sniper aquí, ¿ya? ¿Cuántos de ustedes se van a preparar para ser fisio sniper? Aquí quiero que ustedes escriban abajo fisio sniper, para saber cuándo están ahí, porque ahora sí que vamos a arrancar. Esto fue solamente un resumen para las personas que no pudieron participar el día de ayer, y yo quiero que ustedes coloquen ahí cuántos de ustedes quieren ser fisio sniper, y por mientras van colocándole me gusta aquí abajo. Estamos con 330 me gusta, tenemos 1300 personas ahí, así que tenemos bastante gente que tiene que colocarle me gusta, suscribirse a nuestro canal, y vamos a arrancar. Y quiero que ustedes presten atención en esto, chicos. Al momento de arrancar, y ustedes están haciendo 1300 fisioterapeutas que están aquí, kinesiólogos, que están aquí junto con nosotros, ya pasamos a 1400. Quiero que ustedes entiendan estos dos gráficos. El primero es el gráfico donde hay una línea recta, ¿sí? Y el segundo es donde hay una línea que va para varios lugares, que va para varias direcciones. Si yo tuviera que mencionar cuál de estas dos te va a llevar al camino correcto, siempre es una línea recta. El camino más fácil o el camino más directo del origen hasta el final, hasta una meta, es una línea recta. Y esa línea recta solamente se consigue cuando tú tienes un desvío, un acortamiento, un bypass, un atajo que te permite llegar más rápidamente. Porque la mayoría de las personas o la mayoría de las veces tenemos el camino que está abajo, lleno de obstáculos que tenemos que desviarnos, etcétera, etcétera. Pero déjame decirte algo, que por eso hablamos de este 1%, porque yo sé que la mayoría de ustedes pasó porque le dijeron que, y escribieron en el papel, que nunca van a ser valorizados, que nunca van a ganar bien, que nunca van a tener su casa propia, que la fisioterapia no es para mujeres, que la fisioterapia no es para ti, que la fisioterapia no da dinero, que nunca vas a conseguir lo que quieres, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando estamos inmersos frente a eso, que yo creo que la mayoría de ustedes está inmerso en ese mundo donde todos te desvalorizan, el médico te desvaloriza, los nutricionistas, todas las otras profesiones te desvalorizan, ese ambiente te hace muchas veces apagar tus sueños. Muchas veces todos esos ambientes no te dejan crecer. Pero déjame decirte que lo que te tengo que mencionar ahora es que el ambiente, alguien que ya pasó y amistades que te impulsionan, es lo que te van a permitir tener un camino directo a tus metas, a tus sueños. Tal vez te quieres comprar una casa, tal vez quieres comprar tu carro, tal vez quieres tener dinero, tal vez quieres recuperar tu libertad financiera, no sé. Pero si tú buscas eso, entonces te tienes que juntar a personas que ya lo consiguieron. Es por eso que cada vez que yo quise obtener un resultado diferente y crecer en la vida, tuve que buscar mentores, pero no solamente los mentores, sino que también tener un ambiente de personas, de colegas, de personas similares a mí que también me apoyaban en momentos de crisis, que también me apoyaban en momentos de lograr. Así que es muy importante entender esto, que el ambiente, alguien que ya pasó por aquello, que sería un mentor, y amistades que te impulsionen, es lo que va a permitir que seamos valorizados. Entonces te dejo esa invitación porque ya están aquí, somos 1400 personas, ya estamos aquí creando un ambiente de crecimiento. Hay personas que te van a impulsionar aquí junto conmigo, que van a estar junto conmigo de invitados, y también alguien que ya pasó por aquello, que fui yo. ¿Ok? Así que quiero que te quedes con esa información porque solamente en grupo vamos a poder llegar más lejos. ¿Ya? Y como les mencioné, quiero que ustedes vean su papel, para que ustedes vean en el ambiente que están inmersos. Porque yo también comencé así, con una camilla rosada, con un lugar que era mi casa, pero hoy día tenemos el mayor centro de América Latina, el mayor grupo de especialistas de rehabilitación física, atendemos atletas, hicimos los mayores eventos hoy día, no sé si ustedes subieron el día de ayer, somos el mayor evento de fisioterapia de toda América Latina. Llegamos a juntar 11.000 visualizaciones, 11.000 personas que vieron nuestra primera clase,
y hoy día esperamos que también estos números van a bajar un poco, como les mencioné al comienzo, pero continuemos siendo el mayor evento de América Latina de fisioterapeutas, totalmente gratuito, totalmente online y democrático para entregarte el conocimiento en la comodidad de tu casa, ¿ok? Entonces, aquí tenemos varios eventos en los que hemos participado. Aquí tenemos el primer diplomado en fisioterapia manipulativa que realizamos en Quito, disculpen, en Guayaquil, en Ecuador. También hemos podido acompañar campeones mundiales, podemos acompañar atletas, selecciones de Brasil, y eso comenzó con una cosa, persistencia. Hoy día nuestros consultorios están ahí, parecen consultorios médicos, no tienen ninguna electroterapia, no creemos en la electroterapia como la solución para todo, sino que realmente estamos preparando el paciente para que retorne a sus funciones, no para que quede esperando o dependiente de nosotros. Entonces pueden ver aquí cómo realmente fueron creciendo nuestras clínicas. Hoy día tenemos bastante, esa es nuestra parte de electrotermofototerapia, donde pueden ver solamente ese ejercicio. Aquí tenemos parte de entrenamiento, tenemos varias clínicas que continúo colocando en el Instituto Los Andes porque es eso lo que me motiva, ser latino, sentirme que es como la cordillera, puedo ayudar a varios colegas de América Latina. Estos son nuestros nuevos centros que estamos creando y si alguien pudo aprender algo, chicos, es posible que cualquier persona lo aprenda. Y eso lo digo porque ustedes me pueden decir, profe, para usted es fácil porque tuvo suerte. No puede esperar que todos tengan los mismos resultados, pero si tú tienes un mentor, si tú estás en un ambiente y tú estás buscando esto, sí lo puedes conseguir. Esme es un ejemplo de esto. Esme comenzó así, con la misma camilla en su casa. Luego pasó a tener un centro pequeño. Luego de eso pasó a crear su centro en Chihuahua. Entonces, si ella también lo pudo hacer con 42 años, comenzó este camino de Fisio Sniper, ¿por qué tú no? Entonces yo quiero que te quedes con eso. Yo quiero que te quedes con que el ambiente, los mentores y la intención de querer crecer es suficiente. ¿Ok? Entonces, si alguien puede aprender algo, es posible que cualquier persona lo pueda aprender. Y ahora vamos a entrar a nuestra segunda clase, en donde ¿cuál es el diferencial del Fisio Sniper? Estudia mucho antes de dar el primer paso. Porque ese primer paso es el más importante. Cuando un Fisio Sniper va a disparar, él tiene que evaluar muchas cosas antes de disparar. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta de esto, les quiero hacer una analogía. ¿Cuántos de ustedes evalúan exhaustivamente a su paciente? Llegan a un diagnóstico específico, dicen, wow, este es el diagnóstico del paciente, y solamente ahí lo tratan. O ustedes son de la mayoría, tal vez en el pasado, que botaba al paciente en una camilla, le colocaba un montón de corriente, un montón de aparato, un montón de cosas, y esperaba que el paciente se recuperara. ¿Ok? Así que yo quiero que ustedes entiendan eso. Ser un Fisio Sniper es estudiar mucho, evaluar mucho, para poder nosotros entender cómo nosotros podemos ayudar a nuestro paciente antes de colocar nuestras manos, ¿ok? Entonces, la evaluación y el diagnóstico son la base para esto antes del tratamiento. Junto con eso, vamos a, ¿cómo se llama? Dejar a nuestro paciente primero hacer la evaluación, ¿ok? Entonces, la evaluación clínica es la siguiente. La evaluación clínica es uno de los pilares fundamentales para nuestra clase, ¿vale? Le voy a mandar un saludo a Carlos Paredes, que entendemos que dice, vamos, Vicky, ya lo entendimos, que está todo el rato en el chat aquí, así que darle un saludo a él para que espere, se calme un poquitito. La Vicky ya viene, ¿ya? Así que dejarles, chicos, aquí el primer pilar fundamental. ¿Cuál es el primer pilar fundamental? Es la evaluación, ¿ok? Primer pilar fundamental, y quiero que ustedes anoten, es la evaluación. Y cuando nosotros vamos a hablar de evaluación, yo quiero que ustedes entiendan lo siguiente que coloqué en el gráfico del día de ayer. Cuando hacemos una evaluación de columna lumbar, nos podemos dar cuenta que al momento de derivar banderas rojas, son lo primero que tenemos que evaluar. Entonces, lo primero que evaluamos de nuestro paciente son las banderas rojas, y al momento que nosotros vemos las banderas rojas, podemos nosotros rápidamente derivar a nuestro paciente a un especialista. Pero déjenme dejar en claro algo. En el dolor lumbar, solamente el 2% de los casos de dolor lumbar son patologías graves de columna. ¿Ok?
Entonces, yo creo que ustedes se quedan con esta información, porque hoy día los consultorios de muchos traumatólogos están llenos y de muchos fisioterapeutas están vacíos. Pero si nos guiamos por la evidencia científica de 2017, se menciona que al momento de nosotros evaluar a nuestro paciente, nosotros al momento de evaluar las banderas rojas, nos vamos a dar cuenta que solamente el 2% y menos del 2% de los casos son casos complejos que deberían ser evaluados, tratados por médicos cirujanos, ¿ok? Entonces, quiero que ustedes entiendan que al otro lado, cuando nosotros hacemos y no detectamos banderas rojas, sino que detectamos banderas amarillas, vamos a hacer la parte de la evaluación mecánica, ¿ok? Y al momento de hacer la evaluación mecánica nos vamos a dar cuenta que menos del 10% de los casos es de raíz nerviosa. Como lo vimos el día de ayer con el doctor Diego Cuellar, y vamos a verlo hoy día también, la mayoría del dolor lumbar es un dolor lumbar simple, en donde sobrepasa el 90% de los casos. O sea, quiero que escuchen algo. El 90% de los casos o más es un dolor lumbar simple, pero que lamentablemente, como lo vimos ayer también, la mayoría de los fisioterapeutas no sabe evaluar ni diagnosticar y mucho menos tratar. Muchos de ustedes el día de ayer no conocían el término discogénico, que era un término antiguo. Entonces, entendiendo esto, nos vamos a dar cuenta el por qué. Porque antiguamente existía un modelo biomédico. ¿Cuál es el modelo biomédico? En donde solamente hace un dualismo entre cuerpo y mente. Y ahí nos vamos a dar cuenta que es un modelo totalmente reduccionista, donde menciona que todo dolor está directamente relacionado a una patología. Es lo que muchas veces nos enseñan en la universidad. Entre más dolor, más lesión. Entre más dolor, hay un caso más grave. Entre más dolor, tenemos que tomar más cuidado. ¿Por qué? Porque tenemos esa conformidad reduccionista que entre más dolor, más lesión. ¿Ok? Yo sé que muchos de ustedes todavía tienen esa formación en 2025. Yo sé que la mayoría tal vez de ustedes ha escuchado eso o vive eso en 2025. Una visión reduccionista, en donde entendemos que los factores nociceptivos son solamente los más específicos y dejamos de lado la parte más psicológica, de comportamiento social. No es relevante aquí. Y aquí empezamos a entender este gráfico, que es uno de los principios fundamentales que hasta el día de hoy, en 2025, muchos fisioterapeutas utilizan. ¿Y cuál es este modelo? Esto, que entre más sintomatología, más problemas. Entre más patología, más sintomatología. Y tenemos esa correlación directa en donde dejamos de lado la parte psicosocial y nos enfocamos solamente en la parte biomédica, en la parte biológica. En donde aquí el foco es que el diagnóstico es crucial para el tratamiento y solamente queremos hacer el diagnóstico. Y aquí nos damos cuenta que O'Rourke menciona que la utilidad de esto en casos subagudos o crónicos es bajísima. Esto sí anda muy bien en pacientes agudos que te llegan a un pronto atendimiento, a urgencia, pronto socorro, etc. Pero para pacientes subagudos y crónicos, esto no se encaja. Entonces, al momento de empezar a entender que pacientes que te van a llegar a tu consultorio después de haber pasado bastantes tratamientos como remedios, como un montón de otras cosas, déjame decirte que no van a ser agudos. Entonces, el modelo biomédico no tiende a encajarse muy bien en este caso. Y ahí aparecieron algunas otras clasificaciones, que son las clasificaciones en subgrupos que utilizan los fisioterapeutas. Y yo quiero que ustedes me digan cuántos de ustedes conocen la clasificación de subgrupos, por ejemplo, de Mackenzie, de Delito o de O'Sullivan. ¿Cuántos de ustedes, coloquen en el chat, conocen este tipo de clasificación de subgrupos? Porque esto es muy importante en el tratamiento del paciente y esto va a cambiar la percepción que tienes al momento de querer evaluar a tu paciente, al momento de querer colocar las manos en tu paciente, al momento de querer realmente poder ayudar a tu paciente. Entonces coloquen aquí cuántos de ustedes conocen esta clasificación de subgrupos y cuántos de ustedes no la conocen. Porque en pleno 2025 todos deberíamos estar entendiendo un poco mejor esta clasificación, porque de esta forma estamos mirando desde otra visión algo que muchas veces nos puede ayudar. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Se empezaron a hacer algunos estudios y a investigar que con evaluación clínica semejante se respondían de forma similar. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Vean este grupo de personas. Este grupo de personas está aquí y lo que se hizo fue lo siguiente. Se aplicó una técnica y de esa técnica algunos mejoraron mucho. Otros no mejoraron tanto. Otros no cambiaron ni para bien ni para mal.
Y por último, hubo un grupo de personas que empeoró. O sea, ¿qué pasó aquí? Se aplicó la misma técnica, y quiero que presten bastante atención en esto, se aplicó la misma técnica, pero en un grupo de personas, esta técnica ayudó mucho, en otro grupo empeoró mucho, y en otro grupo no tuvo cambios, ¿ok? ¿Cuál fue el pensamiento en ese momento? ¿Cuáles son las características de los individuos que mejoraron con tal técnica? Porque dentro de un sinfín de personas, hubieron personas que mejoraron, personas que no mejoraron y personas que empeoraron. Entonces, ¿cuál es la característica de estos individuos que mejoraron con tal técnica? Y es ahí, chicos, donde la fisioterapia en los años 80 comenzó a cambiar. ¿Y por qué comenzó a cambiar? Porque es ahí donde nos empezamos a dar cuenta que habían algunas características específicas que permitían que con tal técnica los pacientes mejoraran. Por ejemplo, se dieron cuenta que el paciente que siente dolor lumbar con irradiación bajo la rodilla, o sea, llegaba hasta el pie, al momento de hacer una manipulación vertebral, estos empeoraban. Pero pacientes que sentían dolor lumbar con irradiación sobre la rodilla, esa técnica andaba muy bien. Y eso se transformó en una de las reglas de predicción clínica, que al momento que tú quieres aplicar una técnica, al momento que tú quieres aplicar la técnica, es lo más importante haber evaluado bien. Porque si el paciente te dice que el dolor irradia sobre la rodilla, ahí tú puedes manipular. Pero si el paciente te dice que tiene dolor lumbar que irradia bajo la rodilla, tú no lo deberías manipular. Así que quien no sabía de esto, escribe wow en el chat, porque realmente esto es una de las cosas que nosotros deberíamos saber. ¿En qué características clínicas la técnica anda bien? Y para saber estas características clínicas tenemos que hacer una buena evaluación. Haciendo una buena evaluación vamos a tener las características clínicas que nos van a permitir entender cuál es la técnica más efectiva para ese paciente, entendiendo desde una mirada de clasificación de subgrupos. Loco, ¿verdad? Que todavía en 2025 todavía nosotros no tengamos ese pensamiento y no entendamos cómo se hacen, porque muchas veces nosotros somos entrenados ¿para qué? Para aprender una técnica y ocupar la técnica y no cuestionar la técnica y solamente hacer la técnica. O sea, nos estamos transformando cada vez más en técnicos, cada vez más en aplicadores de técnicas. Y mucha gente se siente mal cuando aparecen los técnicos en fisioterapia o los técnicos en kinesiología. Pero déjame decirle que muchas veces, hoy día, nosotros solamente estamos siendo técnicos, porque no tenemos esa clasificación de subgrupos, no entendemos cómo antiguamente se realizaron estas clasificaciones. Entonces, entender sobre esto nos permite estar en el 1% de los fisioterapeutas que entienden lo que está haciendo. O sea, darnos cuenta que tenemos que prestarle atención mucho más a las características clínicas que a la técnica que usamos, porque la técnica que usamos es dependiente de la característica clínica. ¿Ok? Entonces, junto con esa clasificación de subgrupos, quiero que ustedes entiendan cómo el fisioterapeuta tiene que cambiar la percepción. Y para eso tiene que estar con personas que realmente entiendan sobre esto. Porque si tú hablas con un colega mañana, te va a decir, no, eso no, nunca lo vi, no existe, no sé, no lo conozco. Es por eso que les digo que la tribu tiene que andar juntos, el grupo tiene que andar juntos, los fisiosnipers tienen que estar juntos en el mismo ambiente. Porque así van a poder entender fuera de la caja, ¿ok? Entonces, déjenme decirles que hablamos del modelo biomédico, de la clasificación de subgrupos, pero ahora les quiero hablar de otro tema, el modelo biopsicosocial que fue creado, miren, en el 77. Y hoy día mucha gente continúa utilizando el modelo biomédico. Entonces, al momento que vemos que el modelo biopsicosocial coloca el foco en la persona como un todo, nos podemos dar cuenta que aquí comienza a cambiar la percepción, pero en los años 70, 80. Y ahí volvemos a hacer un poco más sentido este gráfico que hablamos el día de ayer, en donde hablamos del dolor lumbar, donde realmente buscamos las banderas rojas, como se les mostró en el otro gráfico, pero aquí aparece el dolor y la función, porque ayer hablamos sobre eso. El paciente no busca reorganizar fibras de colágeno, el paciente busca recuperar su función. ¿Ok? El paciente, quiero que ustedes entiendan que no te va a buscar para hacer eso, reorganizar fibras de colágeno. Te va a buscar para recuperar función. ¿Ok? Entonces aquí buscamos primero los drivers nociceptivos, cómo funciona el sistema nervioso central del paciente,
si tiene una sensibilización secundaria o no. Después, el aspecto de comorbilidades, el aspecto cognitivo-emocional y por último los factores contextuales, ¿ok? Y aquí hablamos también el día de ayer sobre el primer contacto de la fisioterapia y cómo esto es una realidad que lamentablemente no ha llegado en América Latina y por eso es que este grupo tiene que ser tan intenso, quedarse hasta el final, aprender, entender, estar dentro de este ambiente de actualización, ¿ok? Entonces, hablamos de evaluación, de diagnóstico y de tratamiento. O sea, el EDT está ahí. Solamente no lo ve quien no lo quiere ver, ¿ok? Entonces, si utilizamos con la práctica basada en evidencias, vamos a tener el éxito clínico, que sería el EDT, ¿ok? Entonces, la primera pregunta que yo utilizo es ¿cuál protocolo usamos para evaluar a nuestro paciente? Opa, espera ahí, ¿cómo así? ¿Usamos algún protocolo, alguna directriz para evaluar a nuestro paciente? Porque en el momento que nosotros hablamos de evaluación, cada uno aprende una ficha clínica que le entregan en la universidad, que la tiene que repetir igual que papagayo, que en ningún momento él cuestiona o razona sobre eso, y mucha gente piensa que una evaluación exhaustiva de 1 hora y media es lo mejor. Y muchas veces déjeme decirles que en una evaluación de 5 o 10 minutos tú tienes muchas más informaciones que quedarte 1 hora y media evaluando test estáticos, evaluando un montón de cosas que realmente no la vamos a utilizar en nuestro día a día. Entonces es muy importante que nosotros entendamos sobre esto y que podamos ver que nosotros vamos a poder ayudar a nuestro paciente haciendo una evaluación directa, no una evaluación gigantesca. ¿Ok? Entonces, entendiendo sobre esto, chicos, yo creo que ustedes saquen sus conclusiones y entiendan que realmente lo más importante es utilizar un protocolo de evaluación. Ahora la pregunta es, ¿ustedes usan alguno? ¿Ustedes tienen una ficha de evaluación que usan en todo el día, que lo utilizan en la mañana, en la tarde o en la noche? ¿O son de las personas tal vez que hoy día están motivados y hacen un montón de preguntas y mañana están con problemas o dolor de cabeza y no hacen ninguna pregunta? Y esa variación es la que te permite tener variación de resultados. Y es lo que nos diferencia con los médicos, que ayer hablamos, hicimos analogía. ¿Ok? Entonces, ¿qué protocolo de evaluación te puedo mostrar ahora? Un protocolo que ha funcionado mucho, que hace total sentido, que lo hemos utilizado en varias clínicas, que ha hecho realmente un cambio en el formato de evaluación. ¿Ok? Entonces, evaluar exhaustivamente no quiere decir que es bueno, porque el paciente se latea, como decimos en Chile, el paciente se aburre y no te entrega la información relevante, ¿ok? Entonces, primero, la historia clínica, luego la evolución del dolor, amplitud de movimiento, test ortopédicos. Solamente los test neurológicos tienen un asterisco. ¿Por qué? Porque no son todas las personas que necesitan hacerse los test neurológicos. Es como hacerle un test de embarazo a cualquier persona. Ah, ¿eres mujer? Test de embarazo. ¿Por qué? No sé. Porque tengo que evaluar, porque lo aprendí en la universidad. ¿Ok? Fuerza muscular. Chicos, la fuerza muscular, sabemos que al paciente que presenta dolor, cuando presenta dolor, el dolor, la fuerza está disminuida. Entonces, si el paciente te dice que llegó con dolor 8 de 10, ¿tú le vas a evaluar fuerza? Cuando el paciente te dice que está con dolor 9 de 10, ¿tú vas a evaluar la postura? Cuando el paciente te dice que le duele 8 de 10, ¿tú vas a utilizar test clínicos irritativos? Porque ahí nos gastamos muchísimo tiempo. ¿Ok? Entonces, quiero que ustedes entiendan eso. Y en la historia clínica hay mucha gente que le empieza a preguntar, ¿usted nació por cesárea? ¿Usted nació por parto normal? Y va gastando un montón de cosas. ¿Ya? Y lo que tenemos que hacer es la historia médica antigua. ¿Qué quiere decir médica antigua? La historia médica antigua es de cuando él comenzó con el dolor hasta cuando llegó a mi consultorio. No es cuántos remedios toma, usted toma remedio para hipertensión, usted toma remedio para diabetes, usted toma remedio. Esos remedios no van a alterar justo ahora un problema en el paciente. Entonces, mucho ojo con eso, porque si bien es cierto, es importante colocarlo en la ficha, no es el foco, porque muchas veces te vas a perder. ¿Ok? Entonces, la historia actual es cómo llegó hoy día. Tenemos que intentar establecer la biomecánica de la lesión, cuánto usted o qué hizo de diferente que le generó dolor, ver los factores perpetuantes, ver si hay uso de algunos medicamentos y ver cómo está el componente biopsicosocial.
¿ok? ¿Para qué? Para poder detectar banderas rojas y que estas banderas rojas se puedan hacer valer en todos los casos para no estar tratando pacientes graves en tu consultorio como fisioterapeuta, ¿ok? Entonces, en la anamnesis vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cuándo el dolor empeora? ¿Cuándo mejora? ¿Cómo comenzó? ¿Cuáles limitaciones presenta? Yo no me voy a enfocar en un examen de imagen, porque el examen de imagen no me va a entregar ninguna información relevante, a menos que existan banderas rojas, a menos que existan diagnósticos clínicos funcionales que me permitía entender eso, ¿ok? Entonces, luego de eso, fíjense una pregunta muy absurda para ustedes tal vez. ¿Alguien de tu familia ya tuvo este mismo problema? Van a decir, ¿por qué le voy a preguntar eso? Porque tal vez alguien sí tuvo el problema y empeoró y le colocaron electroterapia y no mejoró, tal vez le colocaron fisioterapia y no mejoró, tal vez lo colocaron en un turbión y no mejoró, y tú vas a hacer lo mismo. Entonces tenemos que entender que el paciente no solamente es un aspecto biológico, sino que tenemos que entender las creencias, las limitaciones y las expectativas del paciente. ¿Ok? Entonces, entender esto nos permite estar mejor frente a el aspecto biopsicosocial del paciente, entendiendo que el dolor solamente es la percepción real o potencial de algo que nos pueda lesionar. ¿Ok? Y cuando nosotros utilizamos la escala de dolor o evaluamos la escala de dolor, hay mucha gente que confunde la escala EVA. Y aquí yo quiero que me digan cuántos van a colocar guau aquí abajo, porque cuántos de ustedes confunde la escala EVA. ¿Y qué es la escala EVA? Escala visual analógica. Y cuando yo digo escala visual analógica, yo no puedo preguntar al paciente ¿cuánto le duele de 0 a 10? Porque al momento que yo le pregunto al paciente cuánto le duele de 0 a 10, no estoy utilizando la escala EVA, estoy utilizando la escala ENA, escala numérica analógica. Entonces, al momento que usted le pregunta al paciente cuánto le duele de 0 a 10, usted no está utilizando la escala EVA, usted está utilizando la escala numérica. ¿Ok? Entonces, tenemos que tomar mucho cuidado con eso. ¿Ok? Entonces, es muy, pero muy importante que ustedes entiendan. ¿Ok? Así que quien coloca wow es quien realmente está utilizando la escala ENA y no la EVA. ¿Ok? Entendiendo esto, hay una de las cosas importantes que tenemos que saber diferenciar, que es el dolor nociceptivo del dolor neuropático. Y aquí tenemos que ver según la localización, la irradiación, según también la periodicidad y también según las asociaciones que existen. ¿Ok? Entonces, cuando entendemos eso, tenemos que saber diferenciar los tipos de dolor y para eso existen algunas preguntas que son muy importantes que, como las mencioné, están aquí. Características del dolor. Inicio y duración, localización, cómo es, cuál es la intensidad, qué síntomas tiene asociados, cómo se ha tratado el dolor para entender qué es lo que él ya hizo. Historia médica previa, historia psicosocial. Junto con eso también el impacto en la vida diaria que ha tenido para el paciente ese dolor. Y por último, ¿qué espera el paciente? Entonces aquí hay algunas preguntas de ejemplo que se pueden colocar. ¿Por qué? Porque tengo que alinear expectativas con mi paciente. Si mi paciente piensa que se va a curar la hernia y yo no le digo nada, o le digo que sí voy a curar la hernia del paciente, ese paciente se va a frustrar al momento que se haga una nueva resonancia magnética y aparezca la hernia. Yo tengo que alinear expectativas, ¿ok? Con mi paciente. Y para eso también tenemos algo que llamamos de Alicia, que es para evaluar mejor el dolor y ver las características del dolor utilizamos Alicia, que es la aparición, la localización, la irradiación, las características, la intensidad y por último el alivio. Entonces, haciendo estas preguntas, vamos a poder utilizar la escala Alicia de aparición, localización, irradiación, características, intensidad y alivio. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso y sabiendo que estamos frente a escalas visuales analógicas o escalas numéricas analógicas, entendemos que, presten bastante atención, si el paciente tiene dolor actual, ahora, en este momento que llegó a mi consultorio, más de 8 o más, si el mayor dolor en las últimas 48 horas fue 8 o más, y si el menor dolor en las últimas 48 horas
es 8 o más, estamos frente a una bandera roja. Y muchas de las personas no hacen estas preguntas. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene irritabilidad central, es un paciente que está con una hipersensibilidad y lo que le hagas va a empeorar. Entonces, entender esto es muy, pero muy importante para también saber detectar banderas rojas. Y como aquí menciona delito, la diferencia mínima clínicamente importante es de 2 puntos en la escala EVA. ¿Ok? Así que mucho ojo con eso cuando tú te quedas feliz porque el paciente muchas veces te dice, mejoré, estaba 8, ahora está 7. Y tú dices, wow, mejoró mucho. No mejoró mucho. ¿Ok? Entonces, existen también algunos cuestionarios para medir incapacidad, que es función física, que es el ODI o el Roland Morris para dolor lumbar, o también factores psicológicos, porque aquí hay un punto importante, chicos, que les quiero mencionar. Está el FABQ, el Starbucks Screening Tool y el Orebro, entre otros. Esto es para columna, estoy colocando un ejemplo de columna. ¿Por qué estoy mencionando esto, chicos? Porque yo no puedo decir, este paciente yo creo que tiene un factor psicológico, este paciente es hipocondriaco, yo con mi ojo clínico supervisionario me estoy dando cuenta que ese paciente tiene un aspecto psicosocial alterado. Mi ojo biónico clínico dice que ese paciente también tal vez me está mintiendo. Si tú le dices eso al paciente, el paciente se va a ir enojadísimo contigo. Porque tú utilizaste una escala totalmente subjetiva para evaluar eso. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado cuando usted quiere hablar de los factores psicosociales sin tener la información o las herramientas objetivas correctas. ¿Ok? Entonces, nos damos cuenta que esto es totalmente importante y relevante para nuestros pacientes. Pero tenemos que tomar cuidado, porque hay mucha gente, no, es que yo evalúo los factores psicosociales. ¿Cómo? Y yo le hago algunas preguntas que se me vienen a la cabeza porque, no sé, el Espíritu Santo me dijo que tenía que hacer estas preguntas. No, utilicemos escalas objetivas, medibles, en donde el paciente rellena este cuestionario, tú solamente le muestras los resultados y le dices, según lo que tú colocaste en tu ficha, en tu cuestionario, tú tienes alteraciones psicosociales que necesito que un psicólogo me ayude. ¿Ok? Entonces es muy importante eso. También tenemos algunas escalas que se le pasan a lo largo del tratamiento del paciente para ver a lo largo de los días de 0 a 10 cuánto le duele. Y si las respuestas son fluctuantes, hay una hipersensibilización primaria o una alteración de tolerancia al ejercicio, tolerancia al movimiento, que tenemos que entender como sumación temporal. Y tenemos que tomar mucho cuidado del lado izquierdo. Y del lado derecho tenemos la parte de las respuestas normales. Aquí una de las cosas que también se pregunta, ¿el kinesiólogo, el fisioterapeuta debería evaluar parte psicosocial? No, mucho ojo con eso. Nosotros no somos especialistas en la parte psicológica ni social. Lo único que vamos a hacer es hacer un examen, que sería un cuestionario, que si da alterado, lo derivamos al colega responsable. ¿Ok? Así que mucho ojo con eso porque hoy día está de moda, no porque la educación en dolor, porque la educación en esto, porque el cambio de hábitos. Chicos, nosotros no tenemos la capacidad de cambiar hábitos. ¿Cuáles son los principales problemas de salud mundial? Hipertensión, dislipidemia, ¿sí? ¿Están conmigo en eso? Y al momento que hablamos de diabetes, hipertensión, dislipidemia, le damos un montón de medicamento al paciente y es una pandemia mundial. ¿Y cómo se resuelve esto? Cambiando hábitos. Si las 3 grandes patologías que hacen gastar al mundo entero en salud no han podido ser resueltas, es porque necesitan de cambios de hábitos. Y lo más difícil cambiar en una persona son los cambios de hábitos. Entonces, no te metas en algo que no puedes cambiar porque vas a frustrar al paciente y te vas a frustrar. Entonces, si mi paciente llega y tiene alteraciones psicosociales, yo necesito derivarlo a un psicólogo, a un asistente social, para que él lo vea. Es antiético yo meterme en algo que no es lo que yo estudié 5 años, 4 años. Así que mucho ojo con eso, porque hoy día yo veo kinesiólogos o fisioterapeutas que se transformaron en psicólogos. Entonces hay que tomar mucho cuidado. Pastelero tus pasteles. Si yo tengo un paciente que en este cuestionario me dio una alteración, yo lo derivo a un psicólogo o a un asistente social. ¿Ok?
Yo lo puedo orientar, lo puedo derivar a un nutricionista, pero yo no voy a poder hacer ese cambio de hábitos. Es más, por eso que hay en algunos países que se derivan a coach o personas que lo van a ayudar, ¿vale? Así que mucho ojo con eso. Mucho ojo con eso porque ahora está lleno de gurú en redes sociales, no porque la educación es dolor, porque ahora tenemos que entender, porque el sistema de salud, chicos, si el sistema de salud fuera tan fácil de resolverlo, se hubiera resuelto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es ayudar al paciente a adherirlo a nuestro tratamiento y empezar a entender cómo nosotros vamos a poder ayudar a este colega dentro de lo que nosotros estudiamos, ¿ok? Entendiendo que el paciente es multifactorial. Entonces, aquí tenemos algunos tipos de dolor, ¿ok? Entonces, cuando nosotros hablamos de poder ayudar a nuestro paciente, tenemos que hacerlo de forma correcta, ¿ok? ¿Sí? Jiménez me dice, ¿cómo lo derivas a un psicólogo de manera de que no lo tome a mal? Fácil, un cuestionario que él propiamente rellenó. Él hizo este cuestionario. Él respondió las preguntas. No fui yo. Él la respondió. ¿Ok? Entonces, tomar cuidado, utilizar escalas objetivas que el paciente rellene, complete, y que con el resultado tú le puedes mostrar, mira, según lo que tú me respondiste, aquí está el resultado y necesitas de ayuda psicológica. ¿Ok? Cuando nosotros empezamos a entender sobre los tipos de dolor, nos podemos dar cuenta que aquí, en esta ficha que yo coloqué, el paciente coloca aquí abajo si es un dolor agudo en rojo, si es un dolor difuso en amarillo, si es una sensación de calor o frío azul, si es una sensación de hormigueo verde, si es una anestesia negra o si es una sensación de rigidez café. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Nos podemos dar cuenta, antes que el paciente esto, los tipos de dolor que van a aparecer del paciente pueden estar de esta forma, de esta forma, de esta forma o de esta forma. Y así nosotros nos podemos dar cuenta cómo nuestro paciente está, porque esto es un paciente más nociceptivo, es un paciente que nosotros podemos entender mucho mejor cómo está. Y que ayer nosotros hablamos con el doctor Diego Cuellar sobre lo mismo. Pacientes que comienzan con un dolor lumbar después empiezan a derivarse hacia otros lados, que nosotros esto lo llamamos desensibilización secundaria. Y ahí, cuando nosotros empezamos a darnos cuenta, antes, esta ficha el paciente la rellena antes que llegue a mi consultorio, y aquí yo me puedo dar cuenta que este paciente sí tiene un problema que ya no es específico, que es un problema más global, que es un problema de fibromialgia o tal vez de dolor crónico o dolor persistente o dolor sensibilizado, que es un término que hasta se está utilizando ahí, y poder entender sobre esto, ¿ok? Entonces, antes de que el paciente entre, yo puedo evaluar esto y puedo llegar a un diagnóstico clínico. Y cuando nosotros vamos a hablar del diagnóstico clínico, nos vamos a dar cuenta que hay señales biomédicas, que fue la que hablamos, y signos y síntomas. Y cuando nosotros vamos a hablar acá de signos o señales y síntomas, nos damos cuenta que los signos clínicos son los que se pueden ser detectados sin que el paciente abra la boca y los síntomas son los que son necesarios que el paciente experimente o te explique. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, nosotros nos damos cuenta que signos y síntomas tienen una validez dentro de la evidencia científica. Siempre los signos van a ser más valiosos que los síntomas. Y nosotros tenemos que entender lo siguiente aquí, chicos, y quiero que ustedes presten bastante atención en esto. Criterios para un diagnóstico. ¿Cuáles son los criterios para un diagnóstico? Y quiero que presten atención aquí. Las preguntas se van a ver al final. Y quiero que ustedes coloquen toda su cabeza aquí. Para ser clasificado como un diagnóstico nuevo, la enfermedad debe tener bien definido ¿qué? Señales o signos y síntomas, pautas diagnósticas, diagnósticos diferenciales y población en riesgo y casos confirmados. Profe, ¿cómo así? ¿Cuáles son los signos y síntomas del COVID? Pérdida del gusto, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las pautas diagnósticas? En 3 días se tiene que hacer un examen, etcétera. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciados? La soroterapia, etcétera, etcétera. Y todos los días en los noticieros decían, la población en riesgo es esta y los casos confirmados son estos. ¿Sí o no? Esto ya lo aprendimos y creo que quedó muy bien claro en la pandemia. Entonces, todos los días te daban cuántos murieron, cuántos están infectados, cuántos casos están confirmados, cuántos son la población en riesgo, cuáles son los signos y síntomas. Esto ya lo vimos.
Ahora la pregunta que les coloco aquí, chicos, vuelvo a mencionar. Para hablar de una nueva enfermedad, tenemos que tener bien definidos estos 4 puntos. Yo creo que ustedes me respondan aquí. Si es una enfermedad, presten atención, es una enfermedad que puede ser clasificada. Acortamiento muscular. El acortamiento muscular. ¿Cuáles son los signos y síntomas del acortamiento muscular? ¿Cuáles son las pautas diagnósticas? ¿Cuáles son los diagnósticos objetivos para eso? ¿Cuál es la población en riesgo? ¿Cuántos casos confirmados hay en el mundo? O, por ejemplo, una discinesia escapular, una disfunción del sacro, una antenutación del sacro, una pierna corta, un acortamiento de fascia. ¿Cumple con estos requisitos? ¿Cumple con estos 4 requisitos? Quiero que ustedes me respondan. Todo lo que les mencioné, una subluxación vertebral, un acortamiento muscular, un acortamiento de fascia, una adherencia de fascia, una discinesia escapular, ¿cumple con estos requisitos? Un desvío del sacro hacia la derecha, desvío del sacro hacia la izquierda, ¿cumple con esto? ¿Cumple con estos 4 criterios? Quiero que ustedes me respondan en el chat. No, ¿verdad? Entonces, ¿se pueden diagnosticar? ¿Eso es un diagnóstico? No, es que tú tienes un desvío del sacro. Mi diagnóstico es que tú tienes una contranutación del sacro, que tú tienes una anotación a la derecha del sacro, que tienes un desvío del sacro. ¿Es un diagnóstico? No. El acortamiento muscular que ustedes le dicen al paciente que es por eso el problema de él, ¿es un diagnóstico? La adherencia de la fascia. Y aquí viene el problema, porque si no hay adherencia de la fascia, entonces, ¿por qué usted utiliza la liberación miofascial, los masajitos, las ventosas, si no es un diagnóstico? ¿Por qué usted se pone a manipular el sacro si la disfunción del sacro no es un diagnóstico? ¿Por qué usted hace estiramientos musculares si no hay un diagnóstico de acortamiento muscular? Quiero que ustedes sepan algo y se lo voy a decir con mucho cariño. Las 3 principales profesiones que inventan diagnósticos en el mundo se llaman fisioterapia, osteopatía y quiropraxia. ¿Ok? Quiero que ustedes presten atención en eso, porque hoy día somos una de las profesiones que más inventa diagnósticos en el mundo. Y si tú no lo sabías, escribe guau aquí abajo. Mucha gente se pone a usar técnicas sin saber. Muchas personas utilizan tratamientos que no tienen evidencia científica y hacen propagandas, etcétera, etcétera. ¿Ok? Pero todo eso se parte de un proceso. Ya hubieron influencias sociológicas en los diagnósticos, pero ahora ha cambiado todo eso. Y 2 tipos de diagnósticos: los aceptados con signos biomédicos, síndromes y síntomas, y los no aceptados, que son principalmente disfunción sacroiliaca, discinesia escapular, ritmo craneosacral alterado, síndrome de T4, síndrome del piramidal, ciático, dinámica neural adversa, problema de la primera costilla, entre otros. ¿Ok? Así que, mucho ojo con eso. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que ver en un diagnóstico es saber diferenciar, un ejemplo, un SLAP de una bursitis del manguito o de un impacto subacromial. Esos sí son diagnósticos que se pueden comparar. Y los 3 pilares para un diagnóstico correcto son muy fáciles: colecta de datos, conocimiento del profesional y, por último, un proceso de razonamiento. Aquí sí tiene que haber un trabajo flujograma, tiene que haber un trabajo de prevalencia, incidencia, tiene que haber un trabajo sobre regla de predicción clínica, tiene que haber un trabajo de principalmente un low ratio positivo, low ratio negativo, en donde vamos a ver cuál es la probabilidad post-test de que un test dé positivo y cumpla con el diagnóstico. Entonces, aquí sí se hace un trabajo. Aquí está el cerebro inteligente de un flujograma que te va a permitir, a través de algoritmos, poder entender y llegar a un diagnóstico. ¿Ok? Así que esto es el corazón de evaluar, o sea, colectar datos, que es evaluar, y diagnosticar paciente. Ese es el secreto que muchos fisioterapeutas no tienen, no entienden, y es por eso que hoy día continuamos siendo solamente técnicos. Nos hunden la evaluación, nos hunden el diagnóstico y nos dejan flotando el tratamiento para continuar siendo técnicos. ¿Ok?
¿Y por qué erramos tanto en los diagnósticos? No es porque no tenemos conocimiento, sino que porque realmente no recopilamos bien los datos. No tenemos un inicio, medio y fin. Y aquí existen algunos sesgos cognitivos como la heurística representativa, la correlación ilusoria, como nosotros vamos entendiendo. ¿Cuál es la correlación ilusoria? Si el paciente tiene un dolor de estómago, el dolor de estómago es inervado por T9, T9 viene de D4, T9, entonces tiene que haber una alteración en la vértebra y vamos a ajustar la vértebra y va a mejorar el problema abdominal. No es así. Correlación ilusoria. Eso es un sesgo cognitivo que tenemos que tomar mucho cuidado. Muchos lo utilizan los osteopatas y los quiroprácticos. ¿Ok? Entonces, es muy importante entender eso. Y lo segundo, el exceso de seguridad. ¿Ya? ¿Y cuál es el exceso de seguridad? Ya sé lo que ese paciente tiene. Wow, ya lo sé. ¿Ok? Entonces, es muy importante que ustedes entiendan que de los 870 test que existen, que son los test ortopédicos en fisioterapia, menos del 4% funciona y tiene una relevancia clínica importante. ¿Por qué? Porque antiguamente habían unos errores que no me voy a detallar aquí, metodológicos al momento de hacer los test ortopédicos. ¿Ok? Y para ver un test ortopédico tenemos que evaluar el QADAS, que es la evaluación de la calidad de los estudios, que si es sobre 10, vale la pena hacer ese test ortopédico. Si es bajo 10, no lo utilices. Por ejemplo, el Hopkins Kennedy, entre otros. ¿Ok? Y los test ortopédicos tienen el índice kappa, que tiene que ser siempre sobre 0,60, ¿ya? Que es una concordancia substancial para que varias personas que lo utilicen puedan tener los mismos resultados en cualquier lugar del mundo. Y ahí podemos darnos cuenta como un ejemplo, una revisión sistemática, el test de Thomas, de Eli, de Over, de Faber, de Diris, Kaur, Fadir, señal de Dreeman, impacto posterior, no son buenos, tienen una heterogeneidad muy alta, tienen baja calidad metodológica y no te permiten tener una buena interpretación clínica. O sea, aprendemos un montón de tests que muchas veces no nos ayudan, ¿vale? Y es por eso que tenemos que pasar ahora y trabajar. ¿Por qué? Trabajar por lo siguiente. Trabajar por test funcionales, ¿ok? ¿Ok? Hay mucha gente haciéndome un montón de preguntas, pero las preguntas, como les dije, las vamos a dejar al final. Porque un ejemplo aquí me dice, me hablas de SLAP y a la vez dice que los métodos de imagen no sirven. Entonces, ¿cómo se diagnostica un SLAP? Muy fácil, test del bíceps, Bicep Blood Test 2. Ese es el mejor test para ver, antes de un examen de imagen, que realmente hay una lesión de SLAP y ese SLAP está teniendo una correlación clínica importante. Así de simple, súper fácil, ¿ya? Muy importante que ustedes entiendan que los test ortopédicos tienen que ser utilizados de una forma correcta, ¿ok? Que tenemos que saber cuáles funcionan y cuáles no funcionan. Y para eso tenemos que estar frente a un conglomerado de artículos científicos para poder entender eso, ¿ok? Como Ricardo Mendieta dice, ninguno es suficiente por sí solo. Hay algunos, 4% de los casos. El resto se tiene que utilizar como clúster, ¿ok? Así que es muy importante que ahora empecemos a entender que los test que eran estáticos y muchas veces el paciente siente dolor en movimientos dinámicos, vamos a hacer movimientos dinámicos, ¿ok? Ahora vamos a ver si Mega Imagen me responde y entendió lo que le mencioné. Y aquí nos damos cuenta de lo siguiente. Yo quiero evaluar en miembros inferiores, iliopsoas, cuadrado lumbar, glúteo máximo, medio, mínimo, aductores, ¿ok? Tracto iliotibial, popliteo, sóleo y tibial posterior, ¿ok? Cuando entendemos eso, nos damos cuenta que al otro lado solamente hay 4 tests que son los tests funcionales. El step down, el e-balance, el hop test y el drop test. Y aquí vamos a pasar rápido por ellos, que es el step down, que se ejecuta con 10% de la altura del paciente y se busca la estabilidad de la pelvis, la estabilidad de la cadera, del tronco y de la rodilla. Y ahí nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Si hay caída de la pelvis, es glúteo medio. Si hay entrada de la rodilla, es glúteo máximo. Si hay una caída del arco plantar, es un problema de tibial posterior. Y ahí vamos avanzando en nuestro paciente, ¿ok? Eso es un step down, eso aquí es un drop test para evaluar realmente cómo nosotros vamos a evaluar el arco medial desde el hueso navicular del paciente. Si hay una caída más del 15%, quiere decir que nosotros realmente tenemos una insuficiencia del tibial posterior. Tenemos también alteraciones funcionales de la corrida, donde podemos ver que en este patrón de movimientos vamos a utilizar algunos ejercicios y nos podemos dar cuenta que puede haber una pobre absorción de cuádriceps, una pobre absorción de impacto, disculpen por uso excesivo del cuádriceps,
luego una pobre estabilidad de la cadera, que lo podemos ver aquí, donde la rodilla entra a través del step down, pobre estabilidad de la pelvis y el tronco, donde lo podemos utilizar en un cuadro posterior del paciente, y por último, pobre estabilidad del pie, donde yo voy a evaluar la caída del pie mucho más marcante de un lado que del otro, ¿vale? Junto con eso tenemos que evaluar los patrones de corrida, y dentro de los patrones de corrida, que es muy importante que nosotros entendamos porque va a permitir entender si nuestro paciente es un heel strike o midfoot strike, que sería pega con el talón del pie o con la punta del pie o medio pie, y eso nos permite entender que el impacto es totalmente diferente. Aquí nos podemos ver que la estrategia de la corrida nos permite ver que un heel strike te va a permitir tener más impacto, el pico de impacto que lo llamamos de VIP, o también la persona que corre con el medio antepié, vamos a darnos cuenta que tiene una mayor absorción de carga y no tiene el impacto, pero tiene más uso de la musculatura intrínseca del pie. Entonces, cuando estamos sospechando a un paciente que puede tener una fractura por estrés, vamos entendiendo mucho más cómo evaluar a nuestro paciente, ¿vale? Alteraciones de la cadera, nos damos cuenta que el mayor influenciador de todo esto es el valgo dinámico, y aquí yo creo que ustedes entiendan algo. Mucha gente me ha preguntado aquí en el chat y me ha dicho, profe, pero entonces el médico me mandó con un montón de diagnósticos. Sí, él te hizo un diagnóstico médico. Él utilizó la CID, clasificación internacional, o CIE, clasificación internacional de la enfermedad. Nosotros utilizamos como fisioterapeutas la CIF, clasificación internacional de la funcionalidad. Y aquí la estructura de la CIF es muy clara. Primero, en la parte 1 vamos a ver el funcionamiento y la discapacidad del paciente, entendiendo las estructuras corporales, cambio de la función corporal, cambio de la estructura corporal, que es la S, como podemos ver abajo. Entonces, ¿dónde va la evaluación del médico? ¿Dónde va la imagen? En el cambio de la estructura corporal. Tenemos que ver cambio de la función corporal. Junto con eso también tenemos que ver la actividad y la participación del paciente, cuál es la capacidad de participar y el desempeño de este mismo. Y por otro lado, que en la parte número 2, los factores ambientales y factores personales. Y solamente con eso nosotros podemos hacer un diagnóstico, ¿ok?, funcional de nuestro paciente. Quien no sabía o que no utilizaba esto, escribe wow aquí abajo, porque muchas de las personas no utilizan la CIF, solamente acaba utilizando lo que el médico le manda y piensa que tienen que repetir lo que el médico le mandó, pero no se da cuenta que nosotros no recuperamos estructuras, sino que nosotros recuperamos funciones. Entonces, si el paciente te dice, te llega con un diagnóstico de una hernia de disco, ¿qué te quiere decir eso? Estructuralmente que tiene una hernia de disco. Yo tengo que diferenciar las 3 posibilidades que tiene el paciente: dolor discogénico, dolor radicular o dolor irradiado. De estas 3 posibilidades, yo voy a saber cuál de las 3 el paciente tiene a través de mi evaluación y mi diagnóstico, y con eso yo puedo saber cuál es el mejor tratamiento. Por ejemplo, en dolor discogénico, el paciente va a utilizar el método Mackenzie o dirección preferencial; en dolor radicular, movilidad neural de Chakluk; o cuando el paciente tiene dolor irradiado, utilizar la movilidad o la digitopresión. Así de simple. El paciente te llegó con un diagnóstico de hernia, que es el diagnóstico estructural, pero funcionalmente él tiene 3 posibilidades de comportarse. Entonces, quien realmente quiere entender esto, tiene que meterse de cabeza a esto, meterse en un ambiente, meterse a entender realmente cómo funciona la profesión, porque tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que utilizar y tenemos mucho campo que ganar en nuestra profesión. ¿Ok? Entonces, tenemos que saber utilizarlo, ¿vale? Y por último, tratamiento clínico que tiene que ser basado en tu experiencia clínica, en la mejor evidencia de la literatura y en la preferencia del paciente. Y aquí tenemos que entender algo. El punto número 1, que es identificar las necesidades críticas, es que nosotros empecemos a entender cuál es el diagnóstico del paciente, para que después lo busquemos en PubMed o en artículos científicos, y después lo implementamos, después lo monitoramos, vemos si tiene que mejorar o examinar, y ahí avanzamos con el paciente, ¿ok? Y por último, tenemos que entender que de todos los contactos que nosotros tenemos, nuestro cerebro procesa, ¿ya? El paciente en creencias, recuerdos, culturas, traumas y expectativas. Y de eso el paciente va a tener una decisión binaria si esto es doloroso o no, ¿ok? Entonces, independiente de lo que nosotros vamos a hacer con el paciente o del estímulo, el paciente decide o el cerebro decide si esto es peligroso o no, y va aprendiendo a memorizar esto. Entonces, por ejemplo, cuando a un niño le dan un beso por la primera vez, el niño llora porque no tiene un procesamiento de eso. Tal vez lo entiende como algo malo. Y después del tiempo te vas dando cuenta que un beso es hasta bueno, ¿sí?
Y nos vamos dando cuenta de eso. Cuando alguien te dice una palabra fea, al principio lloras, pero después te vas dando cuenta que eso no es tan feo y te da lo mismo. ¿Ok? Pero primero siempre nuestro cerebro nos va a intentar proteger y nos va a decir que eso es peligroso. Y muchas veces un dolor en la rodilla, que es una percepción de un estímulo diferente en la rodilla, hace percibir al paciente que eso es peligroso y genera dolor. Pero nos damos cuenta que la rodilla tiene un desgaste, pero el otro la rodilla también tiene un desgaste. ¿Pero por qué una rodilla dolió? Porque el cerebro interpretó eso como posiblemente peligroso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que utilizar como fisioterapeutas a través de este modelo de organismo maduro? Es, primero, educar a mi paciente en dolor, en el dolor que él siente, ya no es darle una charla de dolor, sino que es educarle, mira, sabes que por tu edad, por tu actividad física, lógicamente tu cerebro interpreta esto como algo doloroso, pero déjame decirte que es totalmente normal, etcétera, etcétera, y vamos educando. Y de esta forma disminuye las amenazas. Cuando disminuyo las amenazas y le muestro al cerebro que esto es normal, tenemos que no solamente quedarnos en las palabras para no quedarnos como charlatanes, sino que tenemos que darles estímulos con posiciones, con ejercicios, con estímulos bajo el umbral del dolor para que el paciente entienda que aquel estímulo no es peligroso. Y al momento que se da cuenta de esto, ocurre un cambio de expectativas, de creencias y obliga al cerebro a repensar sobre la decisión que él tomó. Y al momento que él repiensa sobre la decisión que él tomó, el cerebro se reprograma, entiende ese estímulo y lo ve como no amenazante. Y es la única forma, chicos, que el paciente tenga una recuperación funcional, porque hay cambio en el engrama motor, lo que permite un aumento de la funcionalidad y confianza del paciente. Y eso yo quiero dejarlo muy claro. Usted no rehabilita al paciente, usted rehabilita al cerebro del paciente. ¿Y qué es rehabilitar? Rehabilitar es simple, es habilitar nuevamente. ¿Ok? Entonces, si yo habilito nuevamente al cerebro para que pueda hacer las actividades sin que él entienda que eso es peligroso. Así que mucho ojo con este modelo, porque si ustedes se quedan con este gráfico, ustedes van a entender todo. ¿Ok? Van a entender todo, porque muchas veces no sabemos cómo es nuestra fisioterapia, cómo va nuestra profesión, y muchas veces queremos recuperar la artrosis, queremos recuperar la hernia, queremos recuperar la lesión laboral, pero no, tenemos que mostrarle a nuestro paciente que con una lesión laboral, que con una artrosis, que con una hernia, él sí se puede mover, porque le estoy dando estímulos bajo el umbral del dolor para que él entienda que esos estímulos son normales y él tenga confianza de realizarlos futuramente sin la necesidad de estar con un fisioterapeuta. Como ustedes deben saber, 2/3 de la mejora del paciente depende de la empatía y de la confianza que tiene con el terapeuta. Entonces, si yo le explico y le doy confianza que él sí lo puede hacer, él lo hace en su casa. Es por eso que nosotros somos rehabilitadores. Nosotros habilitamos nuevamente al paciente. No somos ganadores de fuerza muscular, no somos reorganizadores de fibras de colágeno. Nosotros somos rehabilitadores de funciones físicas, habilitadores nuevamente de funciones físicas. Y es por eso que yo les vuelvo a mencionar, tenemos personas que están encarceladas en la electrotermofototerapia. Tenemos personas que están encarceladas, fisioterapeutas que están encarcelados en la camilla y en tecnologías. Entonces, empecemos a despertar y empecemos a mantener y alimentar este movimiento, porque esto es lo más importante, ¿ok? Todos aprendimos a quitar el dolor, a mejorar el movimiento y ganar fuerza, pero nadie te dijo cuándo entrar con el dolor, cuándo entrar con el movimiento y cuándo entrar con la fuerza. Pero eso lo vamos a hablar mañana cuando tengamos que entender cómo colocar esto en la práctica, ¿ok? Así que a quien le gustó esta parte aquí, que en la primera parte escriba wow. Si te gustó realmente, escribe aquí abajo wow. Porque tenemos 3 partes hoy día. La primera parte ya la pasé. Viene ahora la segunda parte con una invitada especial. Cuando dice también somos psicólogos, Michelle, no somos psicólogos. Nosotros somos casi coach, pero no psicólogos, ¿ok? Así que, wow, qué genial. Genial, genial, genial. Wow, colocan ahí todos. Que ahora redoble tambores porque también vamos a nuestra invitada. Yo voy a salir de aquí. Voy a salir de aquí rápidamente para quitar mi... Perfecto. Wow, 1400. Wow. Genial, 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 genial. Entonces, chicos, vayan a colocarle me gusta y vayan a suscribirse a nuestro canal,
porque realmente es importante para nosotros poder democratizar y llegar a más personas, ¿vale? Así que sin más delongas, sin querer demorarme mucho más, quiero presentarles a ustedes a nuestra invitada, Victoria Salcedo, que está ahí y que ya la podemos ver. Hola, ¿qué tal? Buenas noches con todos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Te quería agradecer primero, Vicky, por estar aquí junto con nosotros y también agradecerle a todas las personas que habían unos ansiosos ahí que ya decían, la Vicky, ¿ya? Carlitos, muchas gracias. Así que agradecerte por aceptar la invitación y yo aquí solamente voy a colocar tu pantalla para que tú puedas hacer tu presentación y yo te pueda ayudar aquí. Ok, sí, porque hoy tuvieron una charla muy interesante con José y eso también les va a ayudar. Tiene otro enfoque, pero está enfocada en lo mismo. Sí, está enfocado en lo mismo, ¿verdad? Y vamos a avanzar aquí. Yo no sé cómo funciona esta cosa. Seleccionar el grado. A presentar aquí. Creo que así aparece. No, aún no me sale. ¿No? ¿Dónde aparece? Ahí sí. Ahora sí, estrellita musical. Okay. Ahora está ahí. Bueno, entonces, chicos, le quiero dejar invitado para que continúen aquí, porque ahora viene Victoria con la segunda parte y después se viene la tercera parte, así que ustedes se queden porque vienen bastantes cosas importantes aquí. Y lo más importante, chicos, que creo que ustedes entiendan es que si no estás en el ambiente correcto, y la Victoria creo que va a hablar de eso, si no tienes a un mentor que te ayude, si no tienes a personas que están apoyándote todo el momento, un grupo, lamentablemente nosotros vamos a decaer y muchas veces vamos a querer desistir de nuestros sueños y de nuestras ideas, ¿vale? Así que te quiero dejar aquí presente para que puedas dar tu charla y después aparezco nuevamente aquí, ¿vale? Gracias. Justo es un poco del tema que quise crear para ustedes y es la fisioterapia me enseñó a evolucionar. Desde que me gradué hay una pregunta que me ha estado persiguiendo y es si es que voy a fracasar, si lo voy a lograr o si es que de verdad voy a poder hacer todo lo que alguna vez soñé. Y no es por falta de estudio ni por falta de ganas, sino que cuando recién me gradué, la primera pregunta que alguien me dijo fue, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu plan? Y yo aún no podía ni asimilar que me había graduado, que 4 años de mi vida se habían acabado en un abrir y cerrar de ojos, que todo lo que yo pensé que alguna vez iba a ser imposible, lo logré y que por fin era una licenciada. Pero a pesar de ello, lo único que yo sentía era miedo y un vacío. Un vacío que se aumentaba porque mientras pasaba el tiempo, mis amigos conseguían trabajo y yo solo lo único que respondía era a un silencio. Y me preguntaba, ¿en de verdad es que soy buena en esto? ¿Será que esta carrera en de verdad es para mí o en de verdad la cagué? Y no de haber estudiado 4 años de mi vida para hacer fisio. Pero luego llegó un trabajo, mi primer trabajo, en donde aprendí muchas cosas, pero tengo que admitir que era el típico lugar de fisio en donde los agentes físicos se utilizaban como un spa, donde los pacientes venían y salían con un montón de patologías, le iban aumentando, porque tú como fisio no podías hacer más que conectarles a equipos. Así que me sentí atada de manos, pequeña, técnica e invisible. Pero después de todo eso decidí emprender, decidí buscar esa libertad y ese propósito que siempre tuve dentro de mis prácticas y lo que de verdad me llevó a trabajar dentro de la fisio. Pero quebré y cerré. Y todo lo que alguna vez creí que podía hacer y esa sensación de que fracasaré en el momento se hizo demasiado real. Lo que nadie te dice es que cuando un sueño se rompe, algo también se rompe en ti. Mi salud mental se fue al suelo.
No podía crear, podía estudiar, no podía conectar, simplemente quería olvidarme de todo. Para mí en de verdad fracasé. Para mí en de verdad todo se acabó. Y lo único que me preguntaba en ese tiempo es ¿cómo puedo amar tanto a una carrera que me hace sentir tan perdida? Porque en esa oscuridad que yo tenía hubo una pregunta que me dio luz. Y esa pregunta fue, ¿y si es que esto no es un fracaso, sino el inicio de otra forma de practicar? Si esto es otro camino y otra oportunidad que tal vez yo nunca vi. Y simplemente yo mismo me cerré mi propia puerta. Así que dentro de todo ese momento que yo estaba rota, decidí tomar decisiones que no solo me salvaron dentro de mi carrera, sino que me salvaron a mí. Dentro de esas decisiones, la primera fue dejar de hacer lo que debía y empecé a hacer lo que el paciente necesita. José dijo un poco de introducción acerca de este tema, porque muchas veces dentro de la carrera nosotros pensamos que nosotros somos la estrella de todo esto, pero la verdadera estrella es tu paciente. Tu paciente es el que te dice qué es lo que necesita, cuál es su objetivo y con él es el que debes de trabajar. No importa cuánto tú sepas o cuánto te hayan enseñado en la carrera, si es que tú creas un tratamiento sin alma, es un procedimiento vacío, porque el alma de todo esto no eres tú, es tu paciente, y si es que él colabora contigo podrán salir adelante, si no, no lo van a salir. Como mi segunda decisión fue renunciar a compararme y crear mi propio ritmo. Esta fue una de las más difíciles y que me costó mucho aplicar, y es porque de verdad me estaba desgastando regresar a ver a mis compañeros, porque mientras ellos avanzaban y yo también lo hacía, me seguía comparando con ellos y todo lo que yo hacía perdía valor. Hasta que un día lo solté y simplemente dije que en esta carrera que seguimos no se corre, se camina y si es que es necesario se gatea. Porque tú tienes que ir a tu ritmo, a tu paso y en tu camino. Porque cada uno de nosotros que están aquí y me están escuchando tiene un camino muy diferente al que va a tener tu compañero o al mejor amigo de tu vida. Así que concéntrate en lo tuyo desde ya que estás en la carrera. Tercero, entender que emprender no es tener un lugar físico y tener un mensaje claro. Cerrar no solo me dolió en el alma, sino que también me quebró el orgullo, pero me dio la oportunidad de pensar en qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me faltó. Por ejemplo, ¿qué es lo que yo quiero llegar a hacer con esta carrera? ¿Qué quiero llegar a hacer yo con la fisio? ¿Cuál es el mensaje que yo quiero transmitir con ello? ¿Y qué es lo que me faltó de aprender o qué puedo aprender mejor para volver a intentarlo? Porque claro que lo voy a volver a intentar y lo voy a volver a hacer, pero desde ahora todo lo que yo vaya a hacer tiene un para qué. No simplemente se trata de buscar un espacio físico o un propósito, sino qué tan dispuesto estás a incomodarte para lograrlo. Cuarto, que tiene que ver con la incomodidad y que se volvió una regla de vida, es poner mi salud mental como parte de mi protocolo. José les explicaba que para evaluar tenemos un protocolo, y es verdad, y para nuestra salud mental también. Porque muchos de nosotros ayudamos a bastantes personas, pero ¿cómo puedes ayudar a alguien si es que no te puedes ayudar a ti mismo? ¿Cómo puedes escuchar lo que Pepito te está diciendo en consulta si es que ni siquiera puedes estar pendiente o estar 100% presente con él y escucharlo? Porque aunque no esté en un cartel o en una malla curricular, tu salud mental va primero. Un terapeuta ocupado o desgastado o un estudiante desgastado necesita ser escuchado. Y necesitas cumplir tu sueño, pero primero tienes que cuidar tu salud mental. Quinto, volver a estudiar, pero desde la curiosidad y no desde el miedo. No sé si es que les ha pasado, pero muchos de nosotros estudiamos
para no tener cero, para no ganarlos del semestre y simplemente porque ya quiero graduarme. Pero no sabemos que de verdad debemos aprender, no solo para aplicarlo con tu paciente, sino para discernir la información. Porque algo que también acabamos de ver con José es que toda la evidencia que existe no es una buena evidencia y hay que discernirla, y en la actualidad se sabe que debemos ser humildes para aprender y desaprender, porque tal vez lo que nos hayan enseñado en la carrera ya está desactualizado y tenemos que seguir recordando. Así que estudiar ya no solo me da alas, sino que me da un propósito. Y por último, una extra, porque ¿por qué no? Y es por la que más me siento más feliz y me encanta y estoy demasiado agradecida, y es crear contenido y abrirme al mundo. Si ustedes me hubieran preguntado hace 4 años atrás si es que yo, Victoria Salcedo, hubiera creado contenido, yo les hubiera dicho que están locos y que yo no lo hubiera hecho nunca. Pero crear contenido me abrió un puente de oportunidades y de contactos que en la vida creí que pasarían. Que es tan loco la capacidad de oportunidades que de verdad te dan las redes sociales, que dices, wow, porque crear contenido en mi caso no solo me devolvió mi voz, sino que me volvió a enseñar cómo confiar en mí. También me dio la oportunidad de saber que compartir puede sanar. Y cuando eres capaz de mostrarte, otras personas pueden decir que a ellos también les pasó, y podemos entender que en este mundo del oficio, con muchas cosas que nos pasan, no estamos solos. Y que puede ser del país que tú seas, todos pasamos por lo mismo. Y comenzamos a normalizar cosas que creíamos que no existían. Por eso quiero dejarles un bello mensaje, y es que la oficio me ayudó a mirar con otros ojos. Cada paciente que tuve fue un espejo. Dentro de este espejo pude ver que el paciente que tenía dolor crónico me enseñó la paciencia. El paciente que no podía confiar en su cuerpo me enseñó que yo tampoco podía hacerlo. Y también me enseñó que el oficio es una profesión que no solo transforma cuerpos, sino que transforma almas. La mía, la tuya y la de todos los que decidimos quedarnos, incluso cuando duele, sentimos que no podemos más y sentimos que de verdad estamos fracasando. Pero quiero decirte que también, si hoy te sientes roto, confundido y fuera del lugar, respira. No estás fracasando, estás evolucionando. Cada cero, cada vez que repruebas, cada vez que no te dan trabajo, va a ser parte de tu camino. Pero eso no quiere decir que tu camino haya terminado. Tu camino está empezando. Pero sobre todo, porque esta carrera no solo es una profesión, es una forma de vivir, de tocar, de escuchar, pero sobre todo, y nunca lo olviden, es de volver a confiar en ti. Gracias. Y ya. Muy, pero muy buena presentación. Muy, pero muy buena presentación. Quiero decirle a todas las personas que están ahí viendo la presentación de la Vicky, así como ustedes la pueden ver en redes sociales, que ella es muy expresiva. Yo creo que ella ya ha participado bastante conmigo. Ella ha hecho bastantes cosas conmigo. Es más, participa de un podcast que nosotros tenemos que se llama FisioQuest, que después le preguntan a ella y ella lo busca. Pero yo quería traerles esta realidad, porque es una realidad que muchas veces nosotros no la vemos o nadie la habla. Y los invitados de este evento, que es la fisioterapia moderna, es esto. Esto es la fisioterapia moderna. Somos atacados constantemente por las redes sociales, somos comparados constantemente por las redes sociales. Es muy difícil tener una tribu, tener un grupo, tener un grupo de personas que te quiere ayudar, que quiere estar realmente contigo, y un grupo de personas que realmente quiere ser parte de todo esto. Yo quiero quedarme con Vicky aquí por lo siguiente, chicos.
Yo sé que tal vez muchos de ustedes pasaron por eso. Así como Victoria no sabía, yo hice hoy día una dinámica de que todos escribieran sus miedos. Ahora vayan a mirar sus miedos. Vayan a leer los miedos que tanto escribieron en esa hoja. Y yo le voy a pedir un favor a todas las personas que ahora tomaron ese papel, lo lean con calma. Un minuto de silencio para que todos puedan leer realmente ese anuncio, ese papel que te deja triste muchas veces, que te deja con miedo, Pena. muchas veces no te deja continuar y que ustedes empiecen ahora a leer ese papel y lo arruguen. Ese es el fisioterapeuta que estaba hasta el día de hoy. Ese es el fisioterapeuta que estaba ahí hasta el día de hoy con miedos, con un montón de cuidados, con un montón de preconceptos, con un montón de prejuicios que decían que no lo iba a conseguir, que tenía miedo, que tenía, nunca vas a trabajar con eso, nunca lo vas a poder lograr, nunca vas a poder conseguir. Quiero que ustedes guarden eso, que nunca te dijeron que no vas a poder comprar tu casa, tu carro. Agarras ese papel y con un poquitito de sentimiento lo mires por última vez y lo arrugues. Puf, azul. Y lo arrugues. Lo arrugues con fuerza. Con todas esas veces que te dijeron que no, con todas esas veces que te dijeron no lo vas a conseguir, con todas esas veces que te apretaron, que te hicieron llorar, que te estrujaron, con todas esas veces que te dijeron no lo vas a conseguir, porque de ahí sale la esencia tuya. Ahora el momento de apretarlo es cuando sale un Fisio Sniper, es cuando nace el 1% de la Fisio Sniper. Es ahora cuando empieza a entenderse que no es solamente no es solamente dinero, no es solamente pacientes, no es solamente resultados, sino que realmente es un proceso que te está preparando para el próximo paso. Entonces yo quiero que ustedes, todos ustedes, arruguen ese papel y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, empezamos a darnos cuenta que realmente para ser un grupo, para estar juntos, tenemos que apoyarnos unos a los otros. Somos totalmente bombardeados y constantemente bombardeados. Muchas veces no sabemos el camino. Tal vez unos tienen el conocimiento técnico, pero tal vez no tienen la dirección. Otros tienen las ganas, pero no tienen el conocimiento técnico. Y así vamos. Pero el momento en que se junta un grupo y se hace un grupo férreo, creo que ahí es donde nace la nueva profesión. Ese 1% que yo les menciono a todos ustedes. Entonces, quiero que ustedes entiendan que todo lo que estamos haciendo aquí, todo lo que estamos preparando para ustedes es para tener todas las visiones de nuestra profesión. Y créanme que mañana, no estamos en el final, pero créanme que mañana ustedes van a poder entender qué es hacer parte del 1%. Pero yo quiero que ustedes se sientan primero hoy día parte del 1%. Mañana van a saber lo que hace el 1% de la fisioterapia. Pero con eso, yo quiero aprovechar de esto. Y cuando nosotros hablamos de tribu, que hoy día la tribu de los Fisio Sniper, de la fisioterapia moderna, es cada vez mayor, yo quiero darle un regalo a Vicky, aquí en vivo, porque Vicky ya me ha acompañado, yo la he colocado en varios lugares, yo le he pedido bastantes ayudas en el sentido de colocarla a fuego, para ver si realmente va a conseguir continuar, ¿ya? Chicos, todavía no arrojen la hoja, porque van a hacer otra cosa con la hoja. Van a quedarse con esa hoja en sus manitos bien apretada y ustedes la van a guardar y al finalizar la clase, ustedes la van a quemar. Y al momento que la quemen le van a sacar una foto, porque eso va a marcar un antes y un después de su carrera. Es aquí donde nosotros vamos a comenzar a trabajar en conjunto y mañana van a tener, cuando nosotros empezamos a entender que tenemos un camino, ustedes van a quemar esa hoja y van a quemar ese papel porque vamos a hacer un antes y un después del Fisio Sniper.
Y aquí dicen que le van a dar la RAM del profe. No, le voy a dar otra cosa que es más valiosa que la RAM que yo tengo, que es acceso a Vicky al método DT. Ese método que ustedes escucharon ayer, ese método que ustedes escucharon hoy día, esa base que ustedes entendieron hoy día sobre cómo crecer y el camino. Y yo quiero darle a Vicky ahora en vivo acceso al método DT para que ella no pase nuevamente por lo que pasó, para que ella no tenga ese camino de abrir, cerrar, crecer. Entonces, yo quiero a ella querer darle el método DT para que ella también pueda ser un Fusion Sniper. Ahora, quiero que tú entiendas, Vicky, que en este camino, al momento de integrar junto conmigo, al momento de estar junto conmigo en mentorías, al momento de tú estar con las clases, al momento de tener todo, vas a tener acceso a cosas que no solamente son las partes técnicas ni teóricas, sino que también vas a tener acceso a todo lo que es marketing, ventas, planificación de carrera, entre otras cosas. ¿Vale? Así que yo quiero que den un aplauso, así, aunque sea digital, a Vicky, porque es una de las personas que he visto que ha tenido mucho esfuerzo y quiero que ella lo aproveche al máximo, ¿ya? Y que ustedes aprovechen el contenido y que tú lo aproveches, ¿vale? Así que eso, no sé si tiene algo que decir. La verdad es que me dejaste sin palabras. Literal es como un sueño. Pero es que te juro, Así que, es un sueño. Así que muchísimas gracias, José, de verdad. Pensar que en el 2019 te conocí y yo decía, yo quiero tener proyectos con el José. Yo quiero conocer al José. Yo quiero ser un referente como el José. Y mírame aquí, años después, conversando contigo, teniendo una amistad contigo. Y es como que, gracias, o sea, 1000 veces gracias a Dios y a ti. Estoy sin palabras. sí, bueno, Vicky estuvo conmigo en cursos presenciales, estuvo también conmigo aquí, ha participado, así que es una integrante y va a ser una integrante vitalicia del método DT, así que va a estar aquí junto con nosotros, va a también estar aportando y quiero que ustedes sepan, es así que se forma el grupo, con personas normales que solamente tienen empeño y quieren crecer. Así que Vicky, vamos a estar mañana también después hablando, el equipo va a entrar en contacto contigo y déjame decirte que felicitaciones por tu presentación, es eso lo que nosotros queríamos, que tú realmente expusieras tu experiencia y que ustedes aprovechen entender realmente cómo nosotros podemos ayudar al prójimo. Y yo quiero que ustedes entiendan que este grupo de Fusion Sniper es un grupo que ustedes también mañana tal vez van a poder hacer parte, pero que quiero que entiendan eso. Es un antes y un después de nuestra profesión. Y Vicky, así te quiero agradecer de corazón. Muchas gracias por tu presentación. Muchas gracias por el tiempo. Y ahora a descansar, a secarse las lagrimitas, a quemar su hojita, porque usted también tiene su hojita, la va a quemar. Claro que sí, voy a quemar la presentación. Así que eso, muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a ti, José, a todos. Gracias por el cariño, gracias por la oportunidad. Quédense aquí, que vienen muchas cosas muy grandes. Y gracias, cuídense. Así que eso, chicos, es eso, es el camino, es poder realmente trabajar en equipo, trabajar en conjunto, trabajar como una familia, ¿ya? Todos somos guerreros, todos somos Fusion Sniper, todos estamos luchando en nuestras propias batallas, ¿ya? Y tenemos que ayudarnos. Entonces, yo de la forma que puedo ayudar es una forma técnica, teórica y práctica de cómo utilizar nuestra profesión de la mejor forma en nuestro día a día. Mañana van a tener la posibilidad, mañana van a entender mucho más sobre esto y cómo colocarlo en práctica. Así que mañana quiero que entiendan que la clase más importante que ustedes tienen es el día de mañana, en donde vamos a hablar sobre cómo colocar en práctica, donde vamos a colocar todo este conocimiento en una mesa redonda. Y quiero que ustedes también sepan que ustedes entiendan algo.
quiero que ustedes vayan, después terminando esta clase, a escribir 1% al post, porque ustedes pueden ser y van a ser del 1% de los fisioterapeutas de la fisioterapia moderna. Ustedes van a ser 1% de los fisiosnipers. Mucha gente puede pensar que esto es innecesario, pero es realmente necesario. Poder valorizar nuestra profesión, pero desde dentro hacia afuera, no haciendo paro, no haciendo nada, sino que realmente educando al paciente, educando al fisioterapeuta, disculpe. ¿Ok? Así que quiero que ustedes aprovechen al máximo. Quiero que ustedes aprovechen la clase mañana, se preparen para la clase mañana y ustedes vayan ahora a el post que dejé, porque mañana nos vamos a ver. Ustedes van a ser parte de ese Fisiosniper, pero antes que se vayan, chicos, yo quiero que hagan una cosa. Se comprometan conmigo a que ustedes van a quemar esa hoja y la van a publicar para marcar un antes y un después de ustedes. Siempre ustedes tienen que profetizar donde quieren. Ustedes tienen que saber para dónde van, cuál es la casa que quieren, cuál es el futuro que quieren, para dónde quieren llegar, dónde quieren estar, y esa es la única forma de que el mundo vire un complot a favor de ustedes. Entonces, quiero que ustedes profeticen dónde van a llegar, y al momento que ustedes están quemando la hoja de papel, ustedes digan, ahora sí, ahora lo voy a conseguir. Es ahora donde voy a estar junto con varias personas, junto con un mentor, junto con un ambiente que me va a apoyar y junto con personas que están en el mismo barco que yo, y ahora sí lo vamos a conseguir, ¿vale? Así que al momento que ustedes salgan de este en vivo, quiero que yo voy a repostear todas las personas que lo marquen en Instagram, un antes y un después. Ahora hago parte del 1% de los fisioterapeutas de la fisioterapia moderna. Soy un fisiosniper. Ahora sí mis sueños empiezan a trazar un camino directo en donde yo voy a entender con toda la parte técnica, con toda la parte de marketing, de ventas, de planificación de carreras, a tener una carrera que siempre quise, ¿vale? Así que, chicos, quiero dejarle un fuerte abrazo. Quiero que ustedes aprovechen al máximo esta clase. Quiero que ustedes vayan a la red social, ustedes escriban 1%. Estamos dejando el link aquí abajo para que ustedes puedan estar junto con nosotros y ustedes puedan también entrar al post para que ustedes también hagan parte de ese 1%. Así que ustedes saquen una foto, ustedes quemando la hoja, vayan ustedes a colocar en redes sociales, marquen José Órdenes-AL, para que ustedes también hagan ese marco de hito. Es importante que ustedes profeticen lo que quieren en el futuro. Entonces, al momento que quemen esa hoja de papel, ustedes colocan qué es lo que quieren, ¿ok? Quiten esos miedos, déjenlos hacia atrás, olvídenlo y quiero que ustedes aprovechen esto. Así como Francisco Maya dice, su servidor ya adquirió el método de dolor lumbar, el método de Tyson excelente, si no me canso de seguir viniendo a eventos en línea. Exactamente, es eso. Es un movimiento, es una familia, es un grupo de personas que realmente quiere cambiar el futuro de nuestra profesión. Así que, chicos, un fuerte abrazo. Hoy día llegamos a 1,200 personas en vivo, así que estoy muy, pero muy feliz. Quiero que aprovechen al máximo y nos vemos mañana en nuestra tercera clase que va a estar sensacional. Así que un fuerte abrazo y nos vemos mañana. Chao, chao. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Castán, tengo 29 años de edad, soy licenciado en Fisioterapia y Rehabilitación y quiero platicarles sobre el curso Dolor Lumbar porque es una oportunidad que deben de aprovechar. Antes del curso yo atendía a mis pacientes con el uso de agujas, ventosas, kinesioterapia y ese tipo de prácticas muy comunes en la fisioterapia. Desde la primera clase hubo ideas que contrastaron completamente con mi forma de pensar en ese momento y estudiar con el doctor José Órdenes me dio una nueva visión de la fisioterapia y aprendí a entender la fisioterapia de una forma diferente. Esto me ha permitido ayudar a mis pacientes no solo a eliminar su dolor, sino a recuperar su calidad de vida. Y observar el proceso de mejora es algo extraordinario. Actualmente atiendo solo problemas de columna y mis ingresos económicos se han triplicado. El curso Dolor Lumbar tuvo un cambio radical en mi vida profesional y me ha dado la motivación para seguir en constante actualización. A mi lado se encuentra uno de mis pacientes y me gustaría que escucharan un poco de su experiencia con este tratamiento. Mi nombre es Diego, tengo 37 años. Hace 10 años fui diagnosticado con 3 hernias discales esclerosis en primer grado. Recurrí a varios especialistas, tanto traumatólogos como fisioterapeutas.
no tuve éxito. Los traumatólogos solo querían recurrir a la cirugía, los fisioterapeutas siempre eran lo mismo, me dijeron que no podía correr, brincar, ni hacer otras actividades que requerían esfuerzo físico con la columna. Me volví sedentario, subí de peso y esto nada más empeoró una situación. La última recaída que tuve, no podía pararme, no podía sentarme. Gracias al tratamiento que he estado llevando, ahora puedo brincar, saltar y mi vida ha cambiado bastante. Bueno, los invito a que sean partícipes de este grupo que está revolucionando la fisioterapia en América Latina y que está logrando muchísimo beneficio en todos los que lo toman. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Ramferi Díaz, tengo 33 años, soy de Acapulco, México, y quiero compartirles que antes de realizar este curso de dolor lumbar 2.0, pues yo estaba muy preocupado por mis pacientes y por mi reputación. Ellos no estaban obteniendo los resultados que deseaban y que yo esperaba con ellos, a pesar de estar utilizando todos los métodos que me habían enseñado dentro de mis estudios, los TENS, ultrasonido, ventosas, compresas calientes. Nada de esto estaba teniendo los resultados esperados. A partir de que conocí este curso y los conocimientos con base a la evidencia científica que está dentro, la verdad mis pacientes mejoraron muchísimo. Desde el término de la primera sesión, su cara, o sea, los movimientos que hacen es totalmente diferente. Hubo muchísima mejoría. Paso, ese momento en donde ustedes van a salir de ser un fisioterapeuta